Agradecemos al Señor como cada semana que nos permite abrir su palabra y agradecemos porque nos puede dar toda esa sabiduría para entenderla a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. En esta ocasión vamos a tratar de pensar en el tema de la Navidad en la Biblia, porque hay algunas curiosidades acerca de la fecha del nacimiento del Señor y algunas curiosidades acerca de la Navidad que estaría bueno hacer así a vuelo de pájaro, tener una idea global. Cantamos algún himno por allí que utiliza el término Noel y estaría bueno saber qué significa. Está el tema de la Navidad, cómo aparece la Navidad, el tema del árbol, por qué aparece un árbol. También el tema de las fiestas y el calendario hebreo, el cual sería fundamental para nosotros, comparándolo con el calendario gregoriano, para saber lo más cerca posible la fecha del nacimiento del Señor. Y estaría bueno también ver cómo podemos aplicar este tema a nuestras vidas. Lo primero que me gustaría mostrarles en esta diapositiva es cómo los meses hebreos van del 15 al 15 del mes siguiente y el calendario gregoriano encaja uno de nuestros meses entre el 15 y el 15. Por eso el mes de Nisan, que era el primer mes, y el segundo mes, el de Iyar, en realidad el año empezaba el día 14 con la Pascua que se celebraba y eso correspondería a nuestro 1 de abril. Por eso van a ver que nuestras Pascuas cristianas, entre comillas, porque las celebra también el catolicismo, el protestantismo, muchos grupos evangélicos, pero bueno, utilizamos el término cristiano por la persona de Cristo. A veces caen en marzo y a veces caen en abril. Las Pascuas del cristianismo global. Y más o menos en esta diapositiva ustedes tienen los tiempos de siega, de cosecha, más o menos global, los tiempos del verano y los tiempos del invierno. Y entre medio ustedes van a ver con color más suave las primaveras. Así que básicamente la idea es mostrar que como ellos tenían un calendario lunar, prácticamente cada 30 días tenían el cambio, cada 4 años tenían un periodo de tiempo prácticamente de otro mes. Y eso era el segundo Adar. Así que bueno, con eso en mente vamos a tratar de ver algunas definiciones también. La palabra Noel es una palabra interesante. Hay un himno que dice Noel, Noel, Cristo nació. Y esa palabra deriva del francés que significa Navidad, probablemente derivado de un término latín como la palabra natalis, de la cual viene natal, natalicio, Navidad. Pero luego ese nombre, ese sustantivo se utiliza para nombres propios de aquellas personas que nacen en Navidad, ya sean hombres o mujeres. Y por eso en el himno aparece esa terminología, Noel, es decir, el que nació en Navidad. Y la palabra Navidad proviene directamente del latín nativitas, que es nacimiento. Hablar del árbol de Navidad nos lleva primero a entender lo que era la historia nórdica con respecto al árbol. Ellos decían que el universo era como un gran árbol. Ese árbol era llamado Yggdrasil y los dioses habitaban en ese árbol. Los dioses, el término que ellos usaban era Asgard. Y dentro de ese lugar de los dioses, en ese universo que representaba el árbol, que era el abeto, ellos tenían un lugar llamado Valhalla, donde estaba Odín, el superior de los dioses
de la vida y de la fertilidad. Pero ese árbol que representa el universo tiene raíces que llegan hasta el lugar de los muertos, el Helheim. Así que eso era la forma en que los nórdicos miraban eh, en el tiempo de las fiestas con un árbol toda la vida, todo el universo. Por supuesto, nos cuenta la historia, o al menos el relato histórico que ha llegado hasta nosotros, que alguien llamado San Bonifacio, Bonifacio de nombre, San por lo de santo, porque hacía una tarea evangelística, en el año 740 llega a esos países y sustituye la idea de ese árbol que tenía un tiempo donde perdía todas sus hojas y coloca el pino en su lugar. Y en ese árbol coloca manzanas. Y después, por supuesto, se le van agregando las velas. Y luego, bueno, o como hoy, luces y diferentes arreglos, como las guirnaldas y todo eso. Para el momento en que empieza este proceso de sincretismo, el árbol pasa a tener una representación, una idea, de ahí la idea de que es algo idealizado, que ese árbol representa el árbol de la vida, como también el árbol del bien y del mal. Ahora nadie sabe cuál de los dos significa, pero la idea es como que el árbol de la vida es una manera de mirar ese árbol. Y la forma triangular del abeto, lo habían dicho estas personas en el proceso de sincretizar, que como tiene una forma triangular representa a la Trinidad. Así que estamos ante una historia pagana que es, entre comillas, cristianizada por el movimiento del catolicismo, básicamente. Recuerden que en el año 400, entre el 350 aproximadamente, Agustín ya estaba pensando en que la Iglesia había reemplazado a Israel y que la función de llevar el Evangelio a todas las naciones se estaba haciendo a través de estos misioneros que cuando llegaban a los lugares hacían exactamente lo mismo que habían hecho con Constantino. Tomar los templos con las imágenes de los dioses que tenían los paganos, que habían heredado de las civilizaciones anteriores y les habían cambiado el nombre. Bueno, esta sincretización hizo exactamente lo mismo, cambió los nombres. Y por allí había una mujer con un niño en los brazos que representaba a Astarte o Astarot o a las diosas con otros nombres anteriores, incluida la expresión que usa la Biblia de la reina del cielo, que le ofrecían tortas. Es llamada Virgen María. Y de esa manera se hace este sincretismo. En esta diapositiva, el número 6, estamos viendo un dibujo en donde en el medio está la menorá, candelabro de 7 brazos, y muchos consideran que allí están las 7 principales fiestas del Señor, en esos 7 brazos del candelabro. Y ahí ustedes ven más o menos cómo en el mes de Nisan tenían la Pascua o Pesaj, los panes sin levadura, y en el mes de Sivan, otra de las fiestas, pero importante es mirar el mes de Tisri, que cae entre septiembre y octubre. La fiesta de las trompetas arrancaba en el mes de Tisri prácticamente, pero a mitad del mes estaba el Yom Kippur. Ese día de expiación luego era seguido por la fiesta de las cabañas o Sukkot. Tengamos esto en cuenta porque es una gran ayuda para el tema central que es cuando nació Jesús. En este otro gráfico ya prestamos más atención a las fiestas de Yahvé o del Señor. Y todas estas fiestas comenzaban
antes que se ponga el sol, justo con la primera estrella de la tarde. Ahí tienen traducido arriba, al lado de esa especie de flecha que dice marzo, que está en la mitad, Nisan 1, es el primer mes del año de ellos. Y en ese mes vamos a tener 3 fiestas. La Pascua, como dijimos recién, y eso tenemos en Levítico 23, los panes sin levaduras y las primicias. Eso era en el mes de Nisan, entre marzo y abril. Cuando llegamos al mes de Sivan, el tercer mes, ahí está lo que se conoce como Shavuot o Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y yendo hasta Tisri, que era el mes 7, como dijimos, estaba la fiesta de las trompetas, el día del perdón o la fiesta de expiación, y la fiesta de las cabañas o Sukkot. Así que ahí tenemos las fiestas del Señor en estos periodos. Para aquellos que quieran más detenidamente ver el calendario hebreo y los días que duraba cada mes, tienen más o menos aquí tanto el equivalente gregoriano y los meses en hebreo como el número de mes. Y recuerden que en los años bisiesto se agregaba el segundo Adar o este mes que se agregaba en el cuarto año, porque justamente al tener 30 días o 29 alguno de sus meses, le quedaban en total al cuarto año 29 días extras. Y para que no se corriera el calendario de la primavera, el verano, el otoño y el invierno, se hacían estos arreglos. Recuerden que es un calendario lunar. La Biblia nos deja una información. Por ejemplo, en Éxodo 12, cuando Dios va a sacar al pueblo de Egipto a través de Moisés y Aarón, les dice en el capítulo 2 al 6, explicándoles lo que va a pasar, dice: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Y en Esther 3:7 se nos cuenta que era en el mes primero, que es el mes de Nisán. Así que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, es un concepto totalmente judaico el que rodea todos sus contenidos. Y hay que aprender a leer qué mes está hablando el profeta o el autor que está escribiendo y qué fechas específicamente está tocando allí, qué fiestas habrá. Como vemos en Levítico 23, las 7 fiestas. Y lo que sabemos es que empezaba con la Pascua. Para poder entender algo con respecto al nacimiento del Señor, tenemos que arrancar con una historia en Lucas capítulo 1, versículos 5 al 7, porque vamos a encontrarnos con los padres de Juan el Bautista, que es el primo del Señor. Dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Muy importante esto porque tenemos que entender algo. ¿Cómo llegan a estar separados por clases? Dice que su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Vamos a ver en la siguiente diapositiva para poder completar el cuadro. En Primera Crónicas 24 del 7 al 10 vamos a tener que ver un poco qué es la orden de Abías. Sabemos que David está reorganizando muchas cosas para el futuro templo con el cual él quería honrar a Dios. Cuando él tuvo ese deseo en su corazón, el profeta Natán le dijo que Dios había dado un mensaje en el cual
en forma incondicional iba a hacer un pacto con él y con su descendencia. En ese pacto iba a levantar un hijo de sus lomos, el cual iba a tener un reino para siempre. Bueno, David se sorprende, va hacia donde tenía el arca del pacto, en esa tienda que había hecho, y allí se derrama, como diríamos usando la figura del agua, que se esparce, que se pone contra el piso, y habla con el Señor, y le agradece. Lo interesante es que Dios le muestra a David cómo debía ser edificado ese templo, y David hace el plano que se lo entrega a Salomón. Pero además de ver eso que Dios le mostró, Dios aparentemente le mostró algo, yo digo aparentemente, con respecto a esos 24 ancianos que vemos en Apocalipsis 4 y 5. No estoy diciendo que le mostró el libro de Apocalipsis, estoy diciendo que le mostró algo. Y David decide que va a colocar a los hijos de Eleazar y de Ahimelech, que era de los hijos de Itamar, un sistema de turnos en el ministerio de la casa del Señor. Y de los hijos de Eleazar encuentra que hay 16 cabezas de casa paterna, pero de Itamar, 8 solamente por sus casas paternas. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque está hablando solo 2 hijos de Aarón, Eleazar e Itamar. Sabemos la historia en Levítico 10, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño en sus incensarios y murieron quemados por Dios. Por eso tenemos solo 2 hijos de Aarón y sus descendencias. Y encontramos que cuando organiza los ministerios, le da prioridad a los hijos de Itamar y empieza con esas 8 casas paternas en el mes de Nisán, cuando es el tiempo de la Pascua. Y de esa manera iban rotando una semana cada uno. Vemos que, leyendo la línea de Itamar, la 7ª semana le correspondía a Cos y la 8ª a Abías. Y acabamos de ver que Zacarías pertenecía a esta casa, que era la casa de Abías. Así que, si podemos saber a cuánto equivale la 8ª semana, a qué fecha, nosotros tendríamos una idea de cuándo iba a nacer Juan el Bautista, aproximada. Entonces, en esta diapositiva número 12, lo que estamos viendo es que en el mes de junio, que correspondía prácticamente al mes de Siván y Tamuz, en ese periodo le correspondería el servicio en el templo a la orden de Abías. Eso sería las semanas del 8 al 15 de junio. Y fíjense ustedes, en el mes de Nisán había 2 casas paternas, Joiarib y Jedaías. En el mes de Eliar estaba Harim, Seorim, Malquías y Mijamín, que son los que corresponderían a las 4 semanas. Y en Siván, la 7ª le correspondería a la casa paterna de Cos y la 8ª a Abías. Más o menos tendríamos que pensar entre el 8 y el 15 del mes de junio, como está en la flecha arriba. Nuevamente el Espíritu Santo en Lucas 1 nos deja algo más de información. Dice que cumplidos los días de su ministerio, hablando de Zacarías, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Obviamente era una afrenta que una mujer en Israel, de donde iba a venir el Mesías, donde iban a tener una relación con la ley
ley y con el Dios de la ley mosaica, no tener un hijo era algo afrentado. Pero es curioso que en la Escritura ni Sara podía tener hijos, ¿se acuerdan? Y de esa manera uno va recorriendo a muchas mujeres importantes en la historia de Israel, como Ana, que no tenía un hijo hasta que tuvo un hijo y se lo entregó al Señor, que fue Samuel. Así hay muchas personas, muchos matrimonios en la Biblia que no tenían hijos. Dice que en el 26, al sexto mes de que quedó embarazada Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, y nos dice algo el texto, que era de la casa de David. Sabemos que después cuando el ángel aparece, le dice a María, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Judicialmente se dice que José era el padre putativo, es decir, por esta línea Jesús es heredero del trono, pero la esposa de él, María, también era heredera del trono por otra línea que viene de Salomón. Entonces, 6 meses es la distancia entre el anuncio que se le da a Elizabeth de que va a ser madre con el anuncio que se le da a María de que también va a ser madre. Así que para graficar e ilustrar nuestras mentes, decimos que más o menos en junio se presentaría el embarazo de Elizabeth. No sabemos cuántos días pasaron entre que llegó de hacer su ministerio Zacarías, que el ángel le había dicho que iba a quedar mudo hasta que naciera Juan, porque se había dudado del mensaje de Dios. Fíjense la sabiduría del ángel y el conocimiento de la naturaleza humana que pudo entender lo que estaba pensando Zacarías. Desde allí tenemos 6 meses, es decir, que en junio estaría el embarazo de Elizabeth y aproximadamente en diciembre estaría el anuncio de Gabriel visitando a María del nacimiento de Jesús. Si contamos los 9 meses normales, Elizabeth debería haber dado a luz a su hijo Juan en el mes de marzo. ¿Vamos bien hasta ahí? La idea es que puedas prestar atención, porque si bien muchas veces en los libros de teología o los libros de muchos hermanos que nos precedieron encontramos que no se sabe cuándo nació Jesús, bueno, la Biblia nos deja algunas ideas bastante cercanas como para saber cuándo nació Jesús. En esta diapositiva 15 vamos a leer algunos textos de Lucas 1. Vamos a saltear muchos pasajes que son importantes, pero necesitamos focalizarnos en el tiempo del nacimiento del Señor. El ángel le dice, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. Es decir, el día que Gabriel habla con María, le está diciendo que hace 6 meses que está embarazada Elizabeth, la que llamaban estéril. Porque nada es imposible para Dios, dice el ángel. Saltando al versículo 39, dice, en aquellos días, cuando Gabriel le explicó esto, levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Ahí hay una especie de historia interesantísima, porque cuando la saluda, Elizabeth le contesta que ha venido la madre de mi Señor y que el bebé saltó de alegría cuando escuchó el saludo. Y sabemos un poco de esa historia, pero en el 56 dice, y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Así que es muy probable que haya visto el nacimiento de Juan el Bautista. Pero como la expresión se quedó con ella como 3 meses, entonces no podemos ser quizá tan dogmáticos.
Bien, así que graficando esta idea, podríamos decir que al sexto mes del embarazo de Elizabeth, cuando Gabriel visita a María, estaríamos en el mes de diciembre. Si vamos a considerar 9 meses para el nacimiento del Señor Jesús, el nacimiento del Señor Jesucristo posiblemente esté entre el 1 y el 14 de Tisri y puede coincidir con el día de expiación o la fiesta de los tabernáculos en ese periodo. Pero para nosotros, que no tenemos exactamente el día y la hora, le damos este margen entre el septiembre-octubre del calendario nuestro. Si fue el 1 de diciembre que hubiera quedado embarazada, el 1 de septiembre se cumplirían 9 meses. Pero sabemos cómo es este tema, que se puede demorar, etc. Pero por eso no somos dogmáticos, pero nos damos cuenta que no nació el 25 de diciembre. Y nos damos cuenta que el 8 de diciembre no es el día de la concepción de la Virgen María. Porque entonces, ¿cómo Jesús nace? Se celebra la Navidad del 25. Esta pregunta le hacía yo dentro de la Iglesia Católica donde me crié y estudié en colegio de monjas, preguntaba ¿por qué? Y no tenían ni idea las personas que nos enseñaban catecismo, ni siquiera cuando hacíamos la confesión auricular nos podían explicar esto. Y mirando la Escritura, muchos años después, una vez que uno recibe a Cristo como Salvador, empieza a entender estos temas. Quiere decir que el Señor Jesucristo debería haber nacido en este periodo, entre septiembre y octubre del año siguiente al anuncio que se le da a María. Por supuesto que haber hecho esta mirada a vuelo de pájaro con respecto al tema de la Navidad, para ver el tema de lo que es el árbol, de dónde viene, para ver el tema de por qué usamos el término Noel en algún himno, o para mirar la fecha que nació el Señor. A nosotros que tenemos a Cristo como Salvador personal, que tenemos la seguridad de la vida eterna, que tenemos muy en claro que Dios preparó un camino de buenas obras para que andemos en ellas, que sabemos que Dios quiere de nosotros que caminemos con las huellas que nos dejó el Señor en cuanto a la santidad, en cuanto al servicio, encontramos unas 6 áreas que sería importante trabajar este año. Y siempre en nuestra congregación solemos decir, es el cumpleaños del Señor Jesucristo. No importa la fecha que festejes la Navidad, es el cumpleaños del Señor Jesucristo. ¿Saben qué? Podríamos hacerle algún regalo, no físico, pero podemos usar algunas áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, ¿qué del área espiritual? En el área espiritual podemos pensar en dedicar tiempo para leer la Escritura todos los días, que debería ser un hábito y no deberíamos estar motivando a los creyentes todas las semanas, por favor, hermanos, no se olviden, lean su Biblia. Debería ser un regalo que cada creyente le hace al Señor. Pero el área espiritual también tiene otros aspectos, la memorización de la Escritura, que con respecto a evangelizar, a compartir la palabra de Dios, el tema de salvación con otros, o edificar a hermanos de la iglesia con el discipulado. Es decir, podemos hacer cosas para los hermanos en la iglesia, también manuales. Y eso es espiritual porque tiene una recompensa, porque es el camino de buenas obras que dice Efesios 2:10, que Dios preparó de antemano para nosotros. Pero tenemos también un área emocional. Cada uno de nosotros llega a esta vida bajo un mundo que está en los brazos del maligno. Y caminamos este mundo conforme a las ideas que tiene el mundo, no conforme a la palabra de Dios.
Y nuestros corazones, nuestras emociones, nuestra psiquis, donde está la emoción, el intelecto y la voluntad, están acostumbrados a moverse por emociones, por mucho menos veces, por supuesto, por el intelecto en cuanto a conveniencias, y también porque nuestra voluntad no está dispuesta a sujetarse a las cosas espirituales. Y cuando recibimos a Cristo eso sigue, eso no cambia. Traemos muchas falencias en nuestros temperamentos y la forma en que nos han criado, en que nos hemos movido, el lugar donde hemos estado, la información que hemos recibido, puede tener una influencia para mal y a veces para bien. Pero podríamos mejorar esas cosas. Podríamos promover en nuestras familias una charla para saber cómo nos ven el resto de la familia, qué cosas les gustan de nosotros y qué cosas querrían cambiar. Cómo es nuestra forma de reaccionar con nuestros hijos o con nuestros padres, nuestra esposa, nuestro esposo. Eso también va a pasar a veces a la iglesia. Entonces, una vez que encontramos puntos fuertes para seguir edificando y fortaleciendo esas áreas, también nos van a decir cuáles son los puntos débiles, dónde deberíamos hacer cambios para agradar a Dios, pero también para una mejor relación en la familia. Y hay que anotar esas cosas como oración y como una línea de regalo, como un área donde se la puedo entregar al Señor para poder cambiar y crecer. El área laboral, cómo nos conducimos en nuestro trabajo, qué vocabulario utilizamos. Yo, en tantos años de creyente, me sorprendo cuando escucho a los hermanos hablar a veces igual que el mundo. Y hablar igual que el mundo en la boca de un creyente implica algo que no está bien en su cerebro. Él no entiende que fue comprado por precio. No está entendiendo que la redención lograda por la obra de Cristo en la cruz le pertenece ahora a Dios y tiene que andar como Dios quiere. No sé si se sienten menos que los inconversos si no dicen tantas malas palabras como ellos, pero de verdad no se ve la diferencia en el hablar. No estoy hablando de mojigatos, de santulones, estoy hablando de personas que viven en este mundo, pero que no se contaminan de tal manera que pareciera que jamás salieron del mundo. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, a un reino de luz. Tenemos que andar como hijos de luz. Efesios 4 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sin embargo, basta escucharlos para darnos cuenta que no es la palabra de Dios el centro de sus pensamientos. Ese puede ser un área para que mejores en tu vida. Por supuesto hablamos del área familiar, pero desde el aspecto emocional. Pero el área familiar también implica dedicarle tiempo al resto de la familia para que se sientan bendecidos por alguien que Dios puso en esa familia que es creyente. El área social, la posibilidad de llegar con el Evangelio a otros, de tener nuestras relaciones con personas, familiares, amigos que no conocen de Cristo y que podemos ser el elemento que Dios utilice para eso. Y el área física, cuidar de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Deberíamos cuidar, tratar de en lo posible ver al médico, cuidarnos en el aspecto de la salud, cuidar algunos aspectos, aquellos como podría ser nuestra parte odontológica, nuestra parte en cuanto a otros temas dermatológicos, gastrointestinales. Hay una cantidad de cosas que descuidamos y sin embargo también le pertenece al Señor.
Por eso Pablo decía a los corintios que glorificásemos al Señor en nuestros cuerpos, en nuestra alma y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que estas son posibles áreas de regalo para este año. Te propongo que hagas una lista de estos 6 puntos, pienses una o dos cosas en cada una de estas áreas y anotes, y durante todo el año trabajes en esas áreas, aunque sea un aspecto de cada área. Pero cuando termine el año y llegue la próxima Navidad del 2022, es probable que puedas disfrutar de haberle hecho un regalo al Señor. Que Dios les bendiga, que pasen unas buenas fiestas con sus familias.